nosotros, o lo que debimos de pagar nosotros como pecadores, Cristo lo pagó por nosotros yendo a la cruz. Pero ¿qué podemos entender por cruz? Se nos ha vendido la idea de que la cruz es simplemente ese pedazo de madera, de que la cruz es simplemente ese instrumento que usaban los romanos para castigar a los malhechores. Cuando se habla de cruz, esta palabra traducida no significa cruz, sino que significa un instrumento puesto, una sola madera. Por eso usted va a ver que los testigos de Jehová no ponen a Cristo con los brazos abiertos, sino que lo ponen con los brazos hacia arriba en un solo madero, porque ellos entienden que la palabra que se utilizó ahí no es una cruz como tal. Esta cruz se introdujo en el 300 y pico después de Cristo por un hombre llamado Constantino. Constantino era un hombre importante en Roma, era un hombre que tenía el poder sobre el imperio romano, era emperador romano. Y dice que en ese tiempo, a partir de la muerte de Jesús hasta el 300 y pico, 313 aproximadamente, se perseguía a los cristianos y se quemaban los cristianos, se mataban los cristianos, porque el imperio romano no aceptaba que hubiera esta religión. Ellos entendían que era una herejía y que esta religión no podía fortalecerse ni podía existir. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ellos estaban persiguiendo la iglesia, pero la iglesia tenía encima una palabra indetenible. La Biblia había entregado a través de la boca de Cristo a la iglesia una palabra de que la iglesia era invicta, que la iglesia, aunque la persiguieran, ella iba a multiplicarse, que la iglesia, aunque lo mataran, ellos podían matar a uno y se convertían 100, porque la iglesia, Dios había determinado que la iglesia era indetenible. Este hombre se levantó para exterminar la iglesia, pero dicen los que saben, dicen las historias, que un día en una guerra, dice que este hombre Constantino vio una luz en el cielo, y la luz que vio fue en forma de una cruz, y que una voz le habló y le dijo: cambia ese logotipo que tú tienes en las banderas y en los soldados, que él tenía un águila. Le dijo esa voz: cambia eso y pon la cruz, porque esa cruz es quien te va a dar la victoria. Inmediatamente recibe esta revelación. Eso usted lo puede buscar en Google, en los diccionarios, en la historia. Inmediatamente recibe esta revelación. Él decide permitir que los cristianos hagan culto libremente. Él permite que la religión cristiana sea la religión oficial del catolicismo. Y ahí es donde nace la iglesia católica, porque ellos aceptaron el cristianismo como una religión, como una creencia verdadera, porque según él, Dios se le reveló a través de esta luz que él vio en el cielo, y efectivamente, como la voz le habló, él obtuvo la victoria. Por eso es que a partir de Constantino, la iglesia evangélica empezó a tener más auge. La iglesia evangélica empezó a crecer, empezó a multiplicarse. ¿Y qué pasó ahí? Que el imperio romano se dio cuenta de que la iglesia era indetenible. El imperio romano se dio cuenta de que no iba a poder detener lo que Dios había determinado. El imperio romano se dio cuenta que tenía que unirse a la visión, porque si no se unía a la visión, los que iban a terminar destruidos eran ellos, porque ellos nunca iban a poder detener lo que Dios había establecido. Den un aplauso a Dios. Y de ahí en adelante, este emperador Constantino estableció el símbolo de la cruz como el símbolo del cristianismo. Pero yo no sé usted, y yo no sé lo que alguien pueda pensar. No sé si Cristo murió así, o no sé si, como dicen, murió con los brazos hacia arriba. Lo que a mí me importa fue de que murió. Porque hay gente que se embarga en discutir que si fue con los brazos abiertos, otro que si fue con los brazos cerrados. A mí no me importa cómo murió. A mí lo que me importa fue que él murió y al tercer día resucitó, y estoy sentada con él en los lugares celestiales.
Y yo me voy a sentar con nadie a discutir de que si fue con los brazos abiertos o si fue con los brazos cerrados, no me importa. Me importa que cuando la Biblia me habla de cruz, el mismo Cristo dice: si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Cristo habla de cruz, está hablando del sacrificio del evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice: oye, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Está diciendo que el conocimiento que tú obtuviste a través de la luz del evangelio te da poder para derrotar a los demonios. Te está diciendo que el poder que tú tienes encima no es un poder humano, es un poder que sobrepasa el entendimiento de la humanidad. Te está diciendo que a través del sacrificio de Cristo tú tienes poder para derrotar lo que te hace la guerra. Ay, nadie lo está creyendo. Te estoy diciendo que el poder de la cruz, el poder del sacrificio, es el que te dio autoridad para tú derribar en el mundo espiritual. Alguien tiene poder aquí. No te estoy hablando de una imagen, porque hay gente que venera la cruz. Hay gente que le ora a la cruz. Hay gente que cuando era católico, hay muchos católicos que eran católicos aquí que me están mirando raro ahora, hacían de que la señal de la cruz. Diga que no, usted la hacía porque usted era ignorante. A usted no le había sido revelado el misterio del poder de Dios. Usted estaba en una ignorancia y se ponía los miércoles ceniza una cruz. ¿Sí o no, Moreno? Eso se lo ponían, usted quería o no quería, hasta en la escuela la ponía. ¿Sí o no? Y usted andaba de que contentísimo con esa cruz ahí en la frente. Porque eso era lo que a usted le habían enseñado, de que si usted portaba esa cruz, usted estaba protegido. Esa cruz, usted estaba siendo guardado por esa cruz. De hecho, hay mucha gente que tenía también en su casa lo que se llaman los crucifijos, que viene de la misma cruz. Y hay gente que le ora y oran con la bolita del crucifijo, porque entiende que como el crucifijo viene de la cruz, ellos están protegidos por eso. Hay gente que usa el crucifijo como amuleto. Hay gente que tiene la cruz como un amuleto, andan con ella porque creen que la cruz es lo que lo va a salvar. Ellos creen que la cruz es lo que lo va a librar, y ellos no saben que el poder de la cruz no está en que tú cargues la cruz. El poder está en tú creer al que murió en la cruz. El tema está en tú seguir al que murió en la cruz. El tema es tú obedecer a aquel que murió en la cruz por ti. Porque hay gente que tiene la cruz en su casa, pero ellos no obedecen al que murió ahí. Ellos andan con la cruz encima, pero ellos no obedecen. Eso no es para el que está aquí, eso es para las redes sociales. Hay gente que tiene la cruz en su casa, pero ellos no obedecen al que murió, al que dijo: oye, toma tu cruz cada día y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Lo importante es que dice que cuando alguien iba a ser muerto en la cruz o en ese madero, yo no vine aquí a discutir eso, porque hay gente que se envuelven en discusiones banales al cual usted no le va a sacar ningún tipo de beneficio. Y usted ve que la gente se enoja, se pone enemigo de otro por una discusión bíblica, cuando todavía en los institutos bíblicos se está discutiendo eso, por eruditos, exégetas, gente que tiene 20 veces más conocimiento que usted en la Biblia. Y cuando se condenaba a alguien a ser clavado en una cruz o en un madero, se le obligaba a cargar la parte horizontal. Esto lo introdujo el Imperio Romano, porque antes solamente se crucificaba en el madero vertical, pero luego el Imperio Romano introduce la madera horizontal. Cuando hablo de horizontal, no sé si usted puede entenderme, que algo horizontal es algo que está así, y algo vertical es algo que está así. Wow, yo tengo que enseñarle hasta algo horizontal es algo que está así,
Cuando digo horizontal es esto, y cuando digo vertical es esto. Anteriormente solamente se usaba lo vertical, pero luego el Imperio Romano introdujo lo horizontal y obligaba a que la persona que iba a ser castigada cargara la parte horizontal. Por eso muchos dicen que Cristo no murió en la parte vertical solamente, porque según la Biblia Él cargó la parte horizontal, porque la vertical ya estaba ya esperándolo. Pero eso son cosas que se están discutiendo todavía en los institutos de teología. Y vuelvo y repito, no me importa si murió así, si murió así. Lo que me importa es que murió y resucitó para darte vida y darte vida en abundancia. Según dicen la historia, al que se condenaba a una muerte en cruz, a ser crucificado, dice que esta persona lo primero que hacían era que lo despojaban de sus vestiduras. Por eso muchos creen que Cristo murió desnudo. Esa ropita que usted ve que le ponen en los crucifijos, eso es para que usted no diga. Pero según se habla, Cristo murió desnudo, porque la historia cuenta de que a todo el que crucificaban lo desnudaban primero. Y la ropa que el reo o la persona poseía le pertenecía a los guardias que lo mataban. Por eso es que usted va a ver en la Biblia y va a encontrar de que los guardias se repartieron las ropas de Cristo, porque era una costumbre. La paga de esas personas era tomar la ropa y las pertenencias del crucificado. Ellos no la tomaron por tomarla, la tomaron porque, aparte de ser una profecía, era una costumbre en aquellos tiempos. Dice que al que crucificaban le encargaban 4 soldados más un centurión, y ellos se encargaban de tomar la ropa del reo. Y era una parte de humillación muy fuerte, porque en eso consistía la muerte en la cruz. En que fuera exhibido desnudo, la vergüenza, el horror, que la gente lo viera y se avergonzara. Por eso la Biblia enseña de que muchos lo miraban y meneaban la cabeza. Muchos le hacían bulla, le hacían bullying ahora, le hacían escarnio, porque era una vergüenza demasiado fuerte ser muerto en una cruz. Había un lugar específico en Jerusalén que era llamado Gólgota, o lugar de crucifixión, donde allí se ejercía este ejercicio de crucificar la gente. Pero otra cosa que hacían, y es que el que se crucificaba se dejaba ahí, porque parte del castigo y del escarnio era que ese cuerpo fuera devorado por los buitres. Otra parte del escarnio era que ese cuerpo fuera flagelado, fuera destruido y fuera comido por los animales. Por eso usted va a ver que hay un tipo, José de Arimatea, que se levanta y dice: yo iré donde Pilato y yo le voy a pedir el cuerpo de Jesús, porque parte del castigo era que el cuerpo se quedara ahí y que fuera consumido por los animales. Pero como en la Biblia había dicho que no se dejaría que su santo viera corrupción, que su cuerpo no iba a ser quebrado, por eso el cuerpo de Cristo, aunque los demás fueron quebrados, le quebraron los huesos, a Cristo no se lo quebraron, porque aunque Cristo tenía que padecer, Él iba a padecer hasta donde Dios lo determinara. Dice la Biblia que a Cristo se lo entregaron a este hombre, y este hombre lo enterró en una cueva nueva, porque había una profecía que decía que él iba a morir entre los homicidas, entre los delincuentes, pero que con los ricos iba a ser su sepultura. ¿Por qué el Señor da esta profecía de que entre los ricos sería su sepultura? Porque el Señor no iba a permitir que el cuerpo de Cristo fuera devorado por las fieras, porque ese cuerpo tenía que resucitar incorruptible, ese cuerpo tenía que resucitar en gloria, ese cuerpo tenía que resucitar en victoria. Por eso es que al tercer día Él se levanta victorioso, por eso el tercer día Él se levanta en gloria, por eso el tercer día Él se levantó conforme a la palabra que había salido de la boca de Dios. Y dice la Biblia que luego fue y se sentó en los lugares celestiales, donde estamos nosotros con Él sentados. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor? La palabra
cruz es la palabra griega estauros, que significa estaca, estacada, empalizada, palo vertical o madero. Eso significa la palabra cruz, estaca, un palo vertical. Por eso le decía que luego el Imperio Romano introduce el palo horizontal. Y por eso es que se discute esto, porque la palabra cruz no significa un palo vertical con uno horizontal. Significa simplemente un palo vertical. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? En Hebreos capítulo 12 versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es tu norte? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás persiguiendo? La palabra dice que pongan los ojos en él, el cual murió en la cruz. Esta carne tiene que ser llevada a la cruz. Esta carne tiene que ser sacrificada en la cruz, porque la cruz es el lugar donde tú llevas las pasiones. La cruz es el lugar donde tú llevas los sentimientos. La cruz es el lugar donde tú llevas todo aquello que te está haciendo la guerra. Alguien tiene que decir: yo voy a llevar todo lo que creo, todo lo que siento, todo lo que me está haciendo la guerra, todo lo que quiera apartarme del Señor. Yo lo voy a llevar a la cruz, porque la cruz representa el sacrificio. La cruz significa dejarlo todo por Él. La cruz significa sacrificarse por Él. La cruz significa darlo todo por Él. La cruz significa caminar por donde Él dijo, hacer lo que Él dice, caminar como Él dice, hablar lo que Él dice. Alguien está dispuesto a ir a la cruz con Él. Por eso Pablo dijo: oye, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y por qué si a Cristo lo sacrificaron hace mucho? Él dice que con Cristo Él está sacrificado. ¿Por qué Él dice que está crucificado con Jesús? Si hace rato que a Cristo lo bajaron de la cruz. Si hace rato que a Cristo lo bajaron de ahí. Porque hay gente que todavía lo tiene ahí. ¿Usted sabía eso? Hay religiones que todavía lo tienen en la cruz, pero ya Cristo no está en la cruz. Cristo está en los lugares celestiales, sentado a la diestra del Padre. Pero cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, significa que cuando a Cristo lo mataron, cuando a Cristo lo clavaron, estaban clavando tus pasiones, estaban clavando tus deseos, estaban clavando tus pecados. Ellos lo que estaban haciendo es que el pecado que tú ibas a cometer en el 2023, a Cristo lo clavaron hace más de 2000 años. Hace tiempo que ese pecado ya fue a la cruz. Hace tiempo que ese pecado, alguien no entendió. Hay alguien que piensa que su pecado está vigente. Te tengo noticia: tu pecado fue crucificado. Por eso Cristo no vino en espíritu, Cristo vino en carne. Porque al espíritu no era que había que crucificar, era la carne. Porque la carne era quien merecía padecer. La carne se había equivocado, la carne había pecado, la carne no agrada a Dios, la carne tiene debilidades. La Biblia dice que el que hace las cosas de la carne, y que la carne misma no puede agradar a Dios, y tampoco puede. Esta carne, Jesús dijo, para nada aprovecha. Pero la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Lo que está diciendo el Señor: esta carne hay que matarla, esta carne hay que sacrificarla, esta carne hay que llevarla a la cruz, esta carne hay que quitarle los deleites de este mundo, esta carne hay que tirarla al piso, esta carne hay que ponerla de rodillas delante de la presencia de Dios. Esta carne hay que matarla. Por eso Pablo dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en ti, entonces la carne tiene que estar muerta.
Tienen que estar muertas esas pasiones desordenadas. Tiene que estar muerta la mentira, el engaño, la traición, la avaricia. Tiene que estar muerto todo aquello que se levanta para detener el espíritu, para detener lo que Dios puso en ti. Todo aquello que se levanta para traerte tristeza, para traerte desaliento, para traerte amargura. Vamos a crucificarlo en la cruz. Vamos a llevarlo a la cruz. Lo que te trae desaliento, lo que te trae amargura, lo que te trae desánimo, lo que te trae desilusión, lo que trae apatía, lo que quiere desvincularte del propósito de Dios. Vamos a llevarlo a la cruz. Vamos a llevarlo al sacrificio de Cristo. Vamos a quebrantarlo. Vamos a matarlo. Vamos a llevarlo al madero. Vamos a dejarlo ahí, porque Cristo venció y nosotros también venceremos. ¿Alguien puede creerlo? Lucas 9:29 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero dice Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si hay alguien que está pecando y que practica el pecado, todavía está vivo, todavía no ha muerto. Hay que estar muerto, porque la Biblia me dice a mí que yo fui crucificada juntamente con Él. Cuando yo levanté mi mano y decidí aceptarlo, inmediatamente ahí me crucificaron. Porque hay gente que no está crucificada porque todavía no ha abierto su corazón para que lo crucifiquen. Pero cuando alguien lo acepta, está diciendo: yo acepto estar muerto juntamente con Él. Yo acepto que me crucifiquen juntamente con Él. Pero así mismo como tú mueres con Él, tú vas a resucitar en gloria. Tú vas a resucitar en poder. Tú vas a resucitar. Tú vas a recibir la herencia eterna. A la gente no le gusta que le prediquen esto, porque a la gente le gusta que le hablen mentira. Vuelvo y le repito, que le profeticen, que le pongan la mano encima. A la gente no le gusta que le prediquen de Jesús. ¿Usted sabía eso, hermana Claudia? Que la gente regularmente no le gusta que le prediquen de Jesús. Mira cómo se quedaron, porque hay gente que no le gusta que le hablen de Jesús. Háblame de todo menos de Cristo. Y ahí es donde está el problema de la identidad del creyente. Que lo que a ti te da identidad te da el conocimiento que tú tienes de Él. Que todo lo que tú hagas tiene que direccionarte a Él, porque Él es el centro de tu vida. Él es el centro de la iglesia. Él es el centro de tu fe. Y la iglesia tiene que dejar esa mala costumbre y reprender al enemigo. Porque lo más importante es cuando a ti te hablan de Jesús. No hay un mensaje más poderoso que el mensaje que te habla de Cristo, que te habla de su sacrificio, que te habla de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que cambia. Ese es el mensaje que edifica. Ese es el mensaje que renueva. Pero te digo algo: esta prédica estaría llena de aplausos si yo empiezo a decir: no, porque hay gente. No, porque hay gente. Ahí todo el mundo se para y aplaude, porque a la gente lo que le gusta es el chisme y la tiradera de puya. Hermana Ana, es la tiradera de puya que a la gente le gusta y el chisme. Pero cuando hablan de Jesús: no, porque Jesús lo salvó y nos hizo libre. Tú oyes 3 amén. Amén. 2, 3 tímidos. Pero si es no, porque hay gente que ni lavan ni prenden la batería. Eso es así, amén.
Eso significa que usted no está muerto todavía. Ese hombre está vivo ahí. Ese chismoso que estaba en el mundo está aquí todavía. Tiene que llevarlo a la cruz. Tiene que crucificarlo. Míralo ahí. Porque a la gente lo que le gusta es que le hablen de chisme, que le tiren puya en el altar. Y yo vine aquí a predicarte la palabra de Dios. Yo vine a hablarte de Cristo, que es lo que verdaderamente tiene peso. Aunque usted no diga gloria a Dios. Porque la iglesia tiene que ser fundamentada en lo que verdaderamente tiene sentido. Cuando a usted le predicaron, ¿a quién usted le presentaron? A Cristo. Y ahora de lo que menos se predica, de lo que menos se habla, a quien menos se expone, a quien menos se presenta, es la persona que menos se trae al púlpito. Es la persona que se deja ahí porque ahora yo quiero hablar de mí, de que yo fui, de que yo soy, de que yo hago. Mira cómo se quedan, que hay 2 o 3 aquí. Que yo soy, que yo hago. Hábleme de Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el único que cambia, el único que liberta. Eso es lo que se aplaude. Cristo es el que da vida. Cristo es el que sana. Cristo es el que salva. Cristo es el que levanta. Cristo renueva. Cristo te cambia. Cristo te vivifica. Ese es el que merece el verdadero amén. No el chisme ni la tiradera de puya. Es que te digan de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? ¿Qué es lo que Cristo renueva? ¿Qué es lo que Cristo salva? ¿Cómo Cristo lo hace? Porque ese es el mensaje que va a traer a los inconversos. Ese es el mensaje que va a traer a los que no conocen a Jesús. Háblame de un Jesús perdonador. Háblame de un Jesús de misericordia. Háblame de un Jesús que limpia. Háblame de un Jesús que renueva. Háblame de un Jesús que cambia. Háblame de ese Cristo. Pero lamentablemente eso se escucha poco, y por eso usted ve prédicas apáticas. Prédicas apáticas, porque a la gente le da sueño que le hablen de Jesús. La Biblia dice en Gálatas 6:14: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo te crucifica a ti, pero tú crucificas al mundo. ¿Cuándo tú crucificas al mundo? Cuando tú te niegas al mundo. ¿Cuándo tú crucificas al mundo? Cuando tú tienes una oportunidad de engañar a alguien y no lo engañas. ¿Cuándo tú crucificas al mundo? Cuando tú tienes la oportunidad de hablar mal de tu hermano, pero no lo haces. Ahí tú estás crucificando al mundo. Porque eso es lo que está en el mundo. La deslealtad, la infidelidad, la traición, la hipocresía, el orgullo, la arrogancia. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, no es para que traigamos lo del mundo a la iglesia. Es para lo que es del mundo se ha quitado, se ha crucificado y se ha quedado fuera, y aquí adentro está un hombre nuevo según Cristo. Pero si lo del mundo lo traemos a la iglesia, ¿a dónde está entonces Cristo? ¿Dónde se quedó el nuevo hombre? ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está el cambio hecho por el Espíritu Santo? ¿Dónde está la renovación de la mente? ¿Dónde está la renovación del entendimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
apariencia. Hay gente que en el mundo eran chismosos y aquí también. Hay gente que allá afuera hablaban mentiras, aquí también. Hay gente que allá afuera eran malas pagas, aquí también. Aquí no hay de eso, pero lo estoy predicando para las redes. Hay gente, hay personas que cuando eran inconversos, ellos eran rebeldes, aquí también son rebeldes. Y mi pregunta es, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la renovación? ¿Dónde está? Diga conmigo, ¿dónde está? Hay gente que hace rato que Cristo se le perdió. Ellos están como José y María en Jerusalén, buscando a Cristo, pero hace rato que Cristo se le perdió. Hay gente que me miró raro ahora. Ellos están como María y como José. Ellos están buscando al muchacho, pero el muchacho no aparece porque se le perdió. Diga conmigo, se le perdió Cristo. Y no me mire raro porque hay gente que Cristo se le perdió. ¿Y por qué Cristo se le perdió? Porque tienen su mirada en otra cosa que no es Cristo. Porque tienen su mente en las cosas terrenales y no en las cosas del cielo. La Biblia dice: poned vuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no en la de la tierra. ¿Por qué el Señor manda que nuestra vista tiene que estar en las cosas de arriba? Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo pasa, las jipetas pasan, las casas pasan, los negocios pasan. El único que no pasa es Cristo. El único que no pasa es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pastora, para usted es fácil hablar porque usted tiene casa, tiene negocio, tiene jipeta. Pero yo digo como Pablo: todo lo tengo por basura por haber ganado a Cristo. Por eso usted va a ver que aunque yo tenga casa, me gusta estar en el monte, me gusta estar en oración, me gusta buscar a Dios. A veces he descuidado mi familia porque mi anhelo, mi deseo es buscar la presencia de Dios. Pero porque hay gente que no pasan del peso y medio, porque Dios conoce el corazón. Dios sabe que hay gente que si Él le da, ellos se olvidan de la gracia, ellos se olvidan de la presencia, ellos se olvidan de la iglesia, ellos se olvidan de la obra. Mira, hay gente que no aplaude. Diga Dios que sea, diga gloria a Dios. Porque el deseo de la iglesia y de nosotros como pastor de esta iglesia es que todo el que haya recibido algo de Dios tenga en sus pensamientos la convicción de que todo lo que Dios le está dando es para que todo eso sea devuelto hacia Él. O sea, la voluntad de Dios es bendecirte a ti para que tú bendigas la obra de Dios, para que tú bendigas los ministerios, para que tú bendigas el cuerpo evangelístico, para que tú te muevas en fe, creyendo que todo lo que Dios ha hecho contigo es para Dios usarte a ti como un puente de bendición para su obra. Entonces, ¿por qué cuando nos sentimos que tenemos una posición en Dios, no queremos servir a Dios? No queremos servir en la iglesia. Porque el poder de la cruz tiene algo, y es que el poder de la cruz es el que sirve, es el que se entrega por el otro, es el que se da a cambio de nada. Él no está esperando nada a cambio. Él simplemente se entrega para poder agradar a aquel que lo llamó. Póngase de pie en esta hora, vamos a orar. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú te llevas toda enfermedad. Gracias, Señor, porque tú te llevas todo doble ánimo, todo desánimo, todo desaliento, toda apatía, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te llevas todo aquello que se levanta para que tu pueblo no vea tu gloria. Padre, porque tú, Señor, te glorificas en medio de tu pueblo. Tú levantas un pueblo apasionado. Tú levantas un pueblo que te ama. Tú levantas un pueblo, Señor, que se preocupa por las cosas que son tuyas. Padre, tú levantas un pueblo que busca primero el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas se harán añadidas. Padre, tú levantas un pueblo que tiene hambre y sed de hacer tu voluntad. Padre, gracias porque tú levantas un pueblo, Padre, que no te niega. Un pueblo, Señor, que hace tu voluntad. Un pueblo, Señor, que no pone excusa para servirte en espíritu y en verdad. Un pueblo, Señor, que está comprometido con tu gloria. Un pueblo que está comprometido con tu presencia. Un pueblo, Señor, que está comprometido con tu gracia. Un pueblo, Señor, que no tiene miedo de levantarse, Señor, a hacer tu voluntad, a predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú levantas un pueblo, tú levantas una generación de hombres y mujeres que te aman, de hombres y mujeres que no tienen temor. Oh Señor, que ellos se han sacrificado. Ellos sacrificaron la carne, ellos sacrificaron el deseo, ellos sacrificaron el desánimo, ellos sacrificaron el desaliento. Ellos decidieron servirte, ellos decidieron amarte, ellos decidieron buscarte, ellos decidieron, Señor, oh, renunciar a todo por ti, Señor. Oh, renunciar a todo por ti, Señor. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero orar por fortaleza, porque yo sé que hay momentos en el que no tienes fuerzas. Hay momentos que tú quieres servirle a Dios con todo, pero el enemigo te hace la guerra muy fuerte. Y yo quiero orar por fortaleza, por tu vida espiritual. Quiero orar por ti, ungirte con aceite, declarar sobre ti una palabra profética de rompimiento, donde yo sé que Dios va a quebrar todo aquello que se levanta a hacer guerra. Yo quiero orar por esos hombres y esas mujeres que Dios ha llamado en este tiempo